¿Cuál es el costo que hay que pagar por investigar sobre nuestros desaparecidos? ¿Hay medios de comunicación que no quieren saber qué pasó con ellos? ¿Qué tipo de presiones existen? ¿Hay algún vínculo entre los desaparecidos y los presidentes progresistas de la región? De todo eso estaremos hablando esta noche con el periodista Jorge Gestoso. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Agosto 30, Día de los Desaparecidos. Desaparecidos. Los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre. Las mujeres y los hombres que el terror tragó. Los bebés que son o han sido botín de guerra. Y también los bosques nativos. Las estrellas en la noche de las ciudades. El aroma de las flores. El sabor de las frutas. Las cartas escritas a mano. Los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Y es un gusto esta noche aquí en Lado B, en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, recibir a Jorge Gestoso, periodista uruguayo con más de 35 años de carrera, uno de los referentes de los medios de comunicación de habla hispana, más de 16 años al frente de CNN. Jorge, un gusto recibirte. Bienvenido a Lado B, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar con ustedes. Bueno, un gusto recibirte por acá. Y tengo, mirá, aquí en mis manos, este libro que vas a estar presentando mañana, ya nos vas a estar contando los detalles. Imposible que lo olvide, ¿no? Que tiene que ver con los desaparecidos de ayer y de hoy. Vamos a hablar un poquito de esto, pero en principio me sale preguntarte, vos venís trabajando hace mucho tiempo, investigando sobre el Plan Cóndor, las dictaduras de nuestro continente, los desaparecidos. ¿Por qué este libro? ¿Por qué la necesidad de llevar todo eso a este libro? Porque, en definitiva, hay una cosa que es el derecho a saber de cualquier ciudadano, de un ciudadano uruguayo, de un ciudadano latinoamericano y un ciudadano del mundo. Eso es un derecho que debe tener el ser humano. Y segundo, porque de alguna forma, que es lo que yo al final del libro concluyo, es que los libros apuntan a la democracia porque son un obstáculo para quienes quieren transformar o contar la historia manipuladamente. Entonces, de alguna forma, el libro posiblemente de una manera muy sencilla muestra la otra cara de la moneda, lo que los medios hegemónicos se han encargado de no contar, que han sido capítulos claves en la historia de América Latina. Entre ellos, el tema del Plan Cóndor o el genocidio que se dio en nuestra región, en donde por lo menos de 100.000 a 200.000 personas fueron asesinadas. Los judíos siguen hablando de su genocidio y lo mantienen a través de generaciones. En nuestra región hubo un genocidio y aquí lo que se ha tratado de hacer es hacer desaparecer a quienes asesinaron y el relato de lo que pasó. Y por ese lado, eso pasó en la última parte del siglo pasado. Y en lo que va de este siglo, se ha querido hacer desaparecer a los presidentes progresistas que de alguna forma en poco tiempo hicieron salir de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos, mejoraron la calidad de vida, la educación, la salud y de alguna forma estorbaban al poder. Y el poder, con los desaparecidos del Plan Cóndor y de Centroamérica, los hicieron desaparecer, primero secuestrándolos, después torturándolos y después haciéndolos desaparecer. En el caso de los nuevos desaparecidos, esos que yo llamo los desaparecidos de hoy en el libro, los hicieron desaparecer de otra manera. De los 7 que hicieron desaparecer en lo que va de este siglo, 2 fueron a través de golpes de Estado. Manuel Zelaya en Honduras y Evo Morales en Bolivia. El resto a través de la nueva guerra que no utiliza ya más los tanques, que es la guerra mediática, la guerra jurídica, que es lo que le llaman el lawfare. Es decir, utilizar el mecanismo del Poder Judicial para, a través de acusaciones que al final resultan falsas, como fue el caso de Lula, pasó 580 días presos y nos faltan 20 días y llega al poder, no lograron hacerlos desaparecer, no lograron y están vivos. Los de ayer, con la marcha del silencio una vez por año, con la actividad de las madres y los familiares, con la sociedad civil
que los tiene bien presentes a pesar de que quisieron hacerlos desaparecer, y a los políticos progresistas que hicieron precisamente grandes cambios en muy poco tiempo en América Latina, que los quisieron hacer desaparecer y siguen absolutamente siendo protagonistas de nuestra América Latina. Desde tu punto de vista hay una conexión con esos desaparecidos de ayer y esto que está pasando con lo que contás con los presidentes progresistas de la región que, según tu punto de vista, sufren este tipo de situaciones. Eso vos lo plasmás en el libro, además. Esa es la idea que está en el libro, justamente, en donde en el libro lo que tiene como hilo conductor es ¿quién tiene el poder de un país? El poder de un país se compone de 3 partes, en mi opinión. El dinero, las armas y el control de la palabra. Lo que yo llamo el control de la palabra es el control de la información. Y en el caso de los 2 tipos de desaparecidos, quienes tienen el dinero y las armas se han ocupado de que quienes son los presidentes que llegaron con agendas progresistas, llegaron al gobierno, pero nunca tuvieron el poder, porque el poder siempre siguió en manos de el dinero, las armas y los medios de comunicación hegemónicos. Y por eso, de alguna forma, el intento ha sido, en ambos casos, de hacerlos desaparecer. Ahora me gustaría profundizar en el tema de los medios de comunicación. En el libro vos comenzás contando, me voy al Prado, cuando eras muy joven, tu primera sensación, tus primeras sensaciones. ¿Me estás haciendo eso? No, sí, seguís siendo muy joven, pero quiero decir, eras adolescente. Joven de espíritu. Exactamente. Y ahí te encontrás con los primeros detenidos, los encapuchados. Vos en el libro contás muy bien cómo fue tu reacción y tu experiencia cuando en dictadura uruguaya veías determinadas situaciones. Hay un capítulo muy importante en el libro cuando vos hablas del Plan Cóndor, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de recoger toda esa información y después publicarla? A través del tiempo y a través de esa necesidad de saber qué había pasado con los desaparecidos, cómo desaparecen en tu país y en tu región miles, decenas de miles de personas, centenares de miles de personas, y vos no tenés ninguna curiosidad de qué está pasando. Es decir, hubo, por decirlo de alguna manera, 200 a 300, de 100.000 a 200.000 desaparecidos en Centroamérica, 30.000 en Argentina, 3.000 en Chile, aproximadamente 300 en Uruguay, y acá no pasó nada. Entonces el tema es, había algo que yo sentía el deber de compartir, eso que yo le llamo el derecho a saber. La gente tiene que saber. De la misma manera que los judíos supieron que ahí hubo un genocidio por una cuestión que buscaban, acá hubo un genocidio porque se buscó a todo lo que fuera opositor, había que hacerlo desaparecer. A cualquier precio y con cualquier método. Y entonces lo que me llevó fue, yo tengo que sacar la duda en nombre de nuestro país, en nombre de nuestra región, de que esto no puede pasar en limpio si nosotros queremos crecer. No puede ser que tu hijo, tu nieto, haya nacido acá y no sepa que nació en una región en donde limpiaron de 100.000 a 200.000 personas y acá nadie sabe nada, ni sabe por qué, ni sabe cómo, ni si puede pasar de nuevo mañana de otra manera, que es como está pasando a través del lawfare. En el libro contás distintas experiencias. Te llevó el año 89, referéndum por la ley de caducidad. Vos sos enviado aquí al Uruguay para trabajar, para hacer un informe, para seguir la campaña. Hablás con muchos protagonistas. No llegás a hablar con el presidente Sanguinetti, sí con Tarigo, el vicepresidente. ¿Sentiste presión, sentiste censura del gobierno en ese momento? No, censura no. Lo que es indignante, que yo en el libro lo digo, es lo cínico, lo hipócrita de Tarigo, porque ese hombre me recibe en el Palacio Legislativo, que le pregunto qué ha pasado con los desaparecidos, y ¿sabes cuál fue la respuesta? Ha de ser usted que no lo sabe hacer hablar. Ese hombre estaba siendo completamente cómplice de todas esas masacres, asesinatos, torturas, eso que de alguna forma todo el mundo que está cerca del poder sabe, y el hombre tenía el cinismo y la hipocresía de decirme en la cara que el responsable de todo ese capítulo era yo, porque yo no lo seguía haciendo hablar. Hoy por hoy, y tú lo sabes mejor que nadie, los mismos militares siguen sintiéndose orgullosos del pacto de silencio. Claro, porque le agrego que vos lo contás muy bien en el libro, vos le preguntás a Tarigo por qué los militares no hablan. Exacto, y él me responde, ¿saben lo qué? Ha de ser usted que no lo sabe hacer hablar, sabiendo que venimos de ahí. Entonces el tema es, como sociedad uruguaya tenemos una asignatura pendiente para
poder ejercer el derecho a saber, el derecho que este capítulo oscuro, este capítulo caliente de la Guerra Fría, que fue en Uruguay a través de la Operación Cóndor, tiene que llegar a tener información pública, tiene que salir a la superficie. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos si un puñado, llaman el poder, hizo desaparecer a los que al que les molestaban. Y acá nadie cuestiona nada. Entonces, si nosotros queremos ser realmente demócratas, si queremos sentirnos que tenemos bases sólidas en donde participa el derecho a saber, no podés aceptar que un fulano que de alguna forma representa al gobierno te diga, ¿sabe lo que? Si usted no logra que los militares los hagan hablar, ha de ser culpa suya. Es decir, es una afrenta, es un insulto no al periodista, a los 3,5 millones de uruguayos que de alguna forma esto sigue. O sea, disfrazado de una manera o de otra, pero sigue, el pacto de silencio sigue. El otro día vi un video del coronel Franco que me encantó. El portal Sudestada tituló una vez, Eduardo Franco, el coronel que torturaba en dictadura y espiaba en democracia. Y ese fulano está ahí en la cárcel de Domingo Arena y te aparece en un video como desafiante. Yo no me arrepiento de nada y lo haría de nuevo, y eso no existe en el mundo real. Eso no puede ser, porque nadie puede estar por encima de la ley, porque este país puso mucho tiempo en hacer una constitución para que se respete y no para que un puñado agarre el poder en sus propias manos y lo maneje con ese tipo de nivel de crueldad, de abusos, y no ha pasado nada. Es el derecho a saber. El libro de alguna forma apunta a eso. En ese sentido, Jorge, también yendo a la campaña del 89, está el episodio en el cierre de la campaña del video de Sara Méndez que no se publica porque los canales privados deciden no publicarlo. Vos contás lo que pasa, los entretelones, digamos, de ese episodio. ¿Llegaste a hablar con Sara Méndez también? ¿La llegaste a entrevistar? Sí, varias veces. ¿Qué recordás de eso? ¿Del episodio o de Sara Méndez? De las dos cosas, en realidad, que están conectadas. Bueno, lo del episodio es una cosa que también la dejo picando para que cada uno que nos está viendo lo ponga en perspectiva. Es decir, acá hay una consulta popular. Derogamos una ley que le dio impunidad a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, ¿sí o no? Ok. Papeleta de un color, papeleta de otro color. Cuando el gobierno, fíjate que el gobierno, en vez de ser el árbitro de una pelea, llamarle así, de boxeo, el árbitro se pone los guantes y le empieza a pegar al lado de que no le conviene. Y entonces se da el caso que aparece un día antes de ese plebiscito un mensaje, un anuncio, por decir, una publicidad. Sí, un aviso, un spot. De Sara Méndez, diciéndole, mirando a los ojos a la cámara y diciéndole, yo vengo buscando a mi hijo Simón, que me lo sacaron de mis brazos a los 20 días. Y la ley de caducidad no me permite salir a buscar a mi hijo. ¿Usted me puede ayudar? Cuando entrega ese comercial a los canales, que eso es un viernes y el plebiscito es un domingo, los dueños de los canales se reúnen con el presidente Sanguinetti a decirle, ¿cómo ve esto? Le dice Sanguinetti a un señor que se llama Guntin. Guntin le dice, bueno, con esto gana lo que sería la derogación de la ley, que no nos conviene al gobierno. Fíjate que el juez de la pelea está en el medio de la... Y entonces, ¿qué decide Sanguinetti? Dice, no pongamos el comercial de Sara Méndez. Y entonces gana, entre comillas gana, es decir, falseando la cosa, gana lo que quería el gobierno que ganara. Y dice, entonces, la historia, entre comillas, dice que el pueblo uruguayo no quiso derogar la ley para que estos militares dejaran de ser impunes. Tú fíjate bajo qué condiciones se dio esto. Y yo te pregunto y te la dejo tirando. ¿Ha habido más de un plebiscito? ¿Ha habido algún plebiscito reciente en donde el gobierno se puso también los guantes en el centro del ring a pegarle a la otra opción y después dice que el que ganó fue la voluntad del pueblo? La dejo picando. Yo mencionaba recién en la introducción de que vos venís trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenés un documental, En busca de la doble desaparecida, que también fue, vos estabas trabajando en la CNN en ese momento,
¿Te costó el puesto ahí, haber trabajado en esto, haber publicado esta información? Porque acá volvemos también al poder de los medios de comunicación. Vos tuviste 16 años trabajando en CNN, siendo la cara de CNN, con una llegada importantísima en el continente. ¿Hay un costo importante de cuando te metes a trabajar con determinados temas? A ver, CNN tiene un departamento legal monstruoso. Cada una de las palabras que yo debo pronunciar en función de la pregunta tiene que ser extremadamente cuidadosa, porque de la manera que yo las elaboro puede ser usado en mi contra y termino en un juicio legal contra una empresa que tiene, estamos hablando de 8.000 empleados y un poder jurídico tremendo. Yo lo que digo en el libro es: hicimos ese documental en busca de la doble desaparecida, habla de la historia de los desaparecidos, después lo estoy plasmando en un libro, y cuando termino de recibir la veña de CNN, que pidió ver cada uno de los capítulos, se dijo, adelante, 2 semanas después de eso, llevo un contrato de 3 años y me llaman a la oficina del jefe y me dice: decidimos cancelar su contrato. 2 semanas después. 2 semanas después que me dio la veña de publicar un libro. Ajá. Y ahí vienen las especulaciones. No lo digo yo. Lo que dicen los allegados que estaban en torno a mí, dicen: pero escúchame, si no hubo ninguna falta administrativa, profesional, si tú ganaste el premio al mejor presentador de noticias hace pocos meses, si todo va bien, ¿qué está pasando acá? Y me tiran la especulación. ¿No será que te habrán querido hacer desaparecer a ti también por publicar esta parte de la historia de América Latina? Yo no puedo dejar de relatar en mi libro que yo escuché eso. Yo no puedo afirmar que pasó de esa manera. Vos tenías contrato vigente. Un contrato de 3 años, en donde a los 5 meses de ese contrato se da ese incidente y me dice: su contrato queremos terminarlo. ¿Y qué argumentaron? Que fue por razones económicas. Y ahí terminó. Sacando a CNN a nivel general, ¿vos creés que hay medios que no les interesa profundizar en estos temas, por ejemplo? Yo pienso, y voy a la esencia de esto, la esencia de esto es quién tiene el poder. Entonces el tema es el que tiene el dinero, el que tiene las armas y el que tiene el poder de la palabra, como yo digo en mi libro, en la parte 4. Los medios hegemónicos pasan a ser un brazo del poder. Los medios hegemónicos no están al servicio del interés público, están al servicio de los grandes intereses del poder. Y entonces este tema de los desaparecidos, los de ayer y los de hoy, calzan en ese esquema. Vamos a hablar de lo que nos interesa al poder que se hable y vamos a hacer desaparecer los temas que no nos interesan. Y te cuento algo, Wilman, también, que me parece súper interesante, que dijo el activista de derechos civiles de Estados Unidos, que lo asesinaron, Malcolm X, de la época de Martin Luther King. Sí. Él dice: los medios de comunicación son el arma más poderosa del planeta, porque son capaces de hacer al culpable inocente y al inocente culpable. Y dice, y eso es poder porque manipulan las mentes de las masas. Es decir, acá lo que está en juego, y que de alguna forma es lo que traigo a la atención en el libro, que en realidad todo esto, los desaparecidos de ayer y los de hoy, son una parte de una guerra, la guerra por el control de las mentes. ¿Cómo pensás tú? ¿Cómo pienso yo? Y para eso los medios hegemónicos son un arma poderosísima para hacerte pensar de una manera u otra, para hacerte pensar que el plebiscito del 89 lo ganó la versión que no quería que se jugara a los militares, y posiblemente también otros plebiscitos más recientes que también se interesaba que tuviera determinado resultado. En el libro hablas con distintas autoridades, presidentes, ¿no? Uno de ellos, Evo Morales, y en un momento vos le preguntás, que yo lo rescato, le decís si el Plan Cóndor sigue vigente hoy, y le preguntás si él está en la mira, ¿no? ¿Qué te respondió? ¿Te acordás que Evo Morales me dijo, a Evo Morales, él gana una reelección, y sin embargo vienen con la complicidad de la OEA, de nuestro
Luis Almagro, tendrás tu opinión sobre la uruguayidad de ese señor, le dicen que hubo un fraude y entonces lo obligan a renunciar. Y no solamente lo obligan a renunciar, sino lo empiezan a buscar a matar. Lo salen a buscar a matar, que se tiene que esconder en la selva del Chapare a que venga a rescatarle un avión de México, mandado por Andrés Manuel López Obrador. Y él dice, tenía dos opciones, o que me mandaran a Estados Unidos o el cementerio. A eso llevaron a un hombre que sacó de la pobreza a millones de bolivianos en un tiempo récord, que mejoró la calidad de vida. ¿Sabes lo que me dijo él al final? Y me pareció súper interesante. ¿Sabes? Dice, ¿cuál fue mi peor pecado? Industrializar el litio. Para una audiencia, Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio del planeta. Dice, yo empecé a montar un equipo de unas 26 empresas que estábamos haciendo para agregarle mano de obra, para agregarle valor agregado a lo nuestro. Y dice él, al primer mundo, al norte, lo que más le molesta es que nosotros, los latinoamericanos, le agreguemos valor agregado a nuestras riquezas. Y otra que me parece que es fantástico también, la que dice nuestro querido Galeano. Él dice, nosotros somos pobres porque nacimos pisando un suelo rico. Uh-huh. Y desde tu punto de vista, ¿no? Según este razonamiento que lo dejas plasmado en el libro, de lo que ocurre con los presidentes progresistas, hablas del poder, de los medios de comunicación, ¿cómo se revierte eso? Se revierte de alguna forma con lo que decía, también tuve oportunidad de entrevistar a un politólogo español que se llama Juan Carlos Monedero, y él dice, la diferencia entre los ricos y los pobres, dice Juan Carlos, es que los pobres votan cada 4, 5, 6 años, y los ricos, dice él, votan todos los días, porque levantan el teléfono y hacen que las cosas pasen. Entonces él lo que está sugiriendo es, la gente, el votante, el ciudadano, tiene que tomar una participación muchísimo más activa para ejercer sus derechos. Él dice, si tú votás y esperás 4 años a volver a votar, tu poder, tu voto es, dice él, papel mojado, papel muerto. Y explica, y él dice, ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando gana la derecha, se encarga de, en los papeles y en las instituciones claves de la sociedad, ponen a su gente, incluido el poder judicial. Cristina Kirchner dice que es el partido judicial. Entonces, ponen en papeles y en lugares claves a su gente. Gana el poder los progresistas, y esos personajes siguen en el lugar. Los presidentes progresistas no logran revertir lo que tienen los tentáculos que ya ha establecido la oligarquía, el 1%, el poder de la derecha. Entonces, no pueden remar contra la corriente, porque en definitiva siguen en control por eso te digo, en control del poder todos los personajes que han dejado establecido los gobiernos anteriores de derecha. Y por eso los derrocan, y por eso los ensucian, y por eso los difaman, y por eso los desacreditan, para que estés convencido de que lo sacaron de un plumazo porque era una mala persona. O sea, y en eso tienen que ver los medios de comunicación, porque durante meses y años lo vienen ensuciando, lo vienen preparando, y entonces vos, el ciudadano de a pie, te comés el cuento de que el malo de la película es el que te quiere pintar de malo y el bueno de la película es el que te salva, y como dice Malcolm X, de repente, en realidad los medios de comunicación tienen, y lo dice además nuestro querido Eduardo Galeano, del Mundo al Revés, de que en definitiva el que en realidad te está salvando, que sacó a 70 millones de latinoamericanos de la pobreza, es uno, y te lo están pintando que es el malo de la película y que te salva, según CELAC, y esto es un dato que acaba de pasar hace muy pocos días. CELAC, la Comisión Económica Latinoamericana de las Naciones Unidas, este año 2022 va a terminar con 201 millones de pobres en América Latina, uno de cada tres. Y a mí los medios hegemónicos me van a contar que los gobiernos que están produciendo estos pobres son los que te salvan, y los que sacaron a 70 millones de la pobreza son los malos de la película.
Eso es lo que el libro de alguna forma refleja, el derecho a saber, el derecho a no dejar que manipulen el relato de la historia. Ahora, entiendo el punto del poder de los medios de comunicación, eso está claro, pero nosotros podemos estar hablando acá, conversando como lo estamos haciendo, los medios pueden mandar el mensaje que quieran, pero seguramente después la gente que nos está mirando dice, bueno, vos me decís tal cosa, Jorge me dice otra, pero en definitiva yo soy el que pienso, yo soy el que toma una decisión, yo soy el que tiene un pensamiento crítico, y yo voy a decir o hacer lo que creo. ¿Cómo se toma en cuenta ese punto? O sea, el no subestimar a la gente que está del otro lado, más allá del mensaje que se pueda dar. Lo más importante es no sentarte frente a la tele o leer el diario o leer tu computadora y no ser proactivo. Es decir, tener el interés en ser un ciudadano educado, hacer el ejercicio, escuchar todas las campanas. Como te digo, la guerra por las mentes es una guerra en donde se juegan por las dos partes. Tú ves la guerra esta de Ucrania, yo tuve oportunidad de cubrir varias guerras, guerras a nivel internacional. La primera víctima de una guerra es la verdad. Y la verdad es lo que está en juego en esta lucha por el control de las mentes. ¿Cómo de alguna forma el ciudadano, después de que absorber todo esto, se puede defender? Siendo proactivo, no sentándose a que lo manipulen, diciendo, escuché esto, pero me interesa escuchar la otra cara de la moneda. Y cuando tenga la mayor cantidad de los datos, ahí yo voy a sacar mis propias conclusiones, pero no voy a consumir el fulano que me quiere hacer pensar que esta es la conclusión. Jorge, vas a estar presentando este libro mañana martes. Mañana a las 19 horas en Puro Verso, en 18 y Cuareim. Centro, exactamente, una librería muy linda. Así que bueno, te deseamos mucha suerte, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a la contrario, la invitación. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad, no se vayan.